Relato de otro mercenario colombiano en Ucrania. No están reclutando solo exmilitares, sino reclutando también guerrilleros. ¿Cómo les va a los colombianos en medio de toda esta que al final es una tragedia? Valesca Alvarado, Juan Camilo Celi. Les va muy mal, Juan, y es que la guerra entre Ucrania y Rusia entró hace unos días en su 5º año, mientras el control territorial ruso y los avances en las negociaciones han sido fluctuantes e impredecibles. Lo que no ha cambiado es la tendencia de que colombianos con experiencia militar tomen la difícil decisión de dejar a sus familias y su ciudad para pelear una guerra ajena. Y es que recién la semana pasada el Atlantic Council, uno de los centros de pensamiento más importantes sobre temas de conflicto en los Estados Unidos, estimó que 1 de cada 4 soldados extranjeros enlistados en el ejército ucraniano son colombianos, a pesar de que hay reclutas de otros 64 países. Por ende, aunque no hay cifras concretas, los colombianos también son los que más mueren. Y es que mucho se ha escrito sobre el dolor y el torturoso camino que tienen que pasar las familias colombianas para identificar y recuperar los cuerpos de sus padres, esposos o hijos, también de cómo soldados y policías retirados son engañados a través de redes sociales para viajar al frente de guerra. Así lo narra uno de ellos. Como yo soy de una finca, pues mantenía la finca trabajando. Por ahí en las redes sociales escuché eso, que por tal parte estaban incorporando. Entonces empecé a averiguar, ¿no? Empecé a averiguar y por ahí conseguí unos contactos y me contacté con los incorporadores y todo eso. Me mandaron a sacar el pasaporte. Con eso después de que ya me saqué el pasaporte, fui a presentarme a Bogotá y de Bogotá pues me llevaron para Ucrania. Pero menos se ha analizado lo que hay detrás de una decisión tan compleja como luchar en el conflicto más mortífero del siglo. Para entenderlo, hablamos con la autora del artículo del Atlantic Council, Erin K. McPhee, investigadora del Senior Centro con residencia en Kiev. La fama que tienen los soldados colombianos mundialmente, porque la buena fama, que han sido capacitados muy bien a lo largo de sus carreras y también tiene experiencia directa en contrainsurgencia, en combate. Pero no solamente soldados retirados tienen esa experiencia, los reclutadores ucranianos desconocen o simplemente pasan por alto el hecho de que los colombianos que participan también en la guerra hicieron parte de las guerrillas como el ELN o incluso las disidencias de las FARC. Estando en combate todos se vuelven, dicen ellos, hermanos y olvidan que en territorio colombiano eran enemigos. Unos fueron paramilitares, otros fueron disidencia de las FARC, de diferentes grupos que acá hay en Colombia. Como allá es una guerra, allá no les importa si este fue tal grupo, si este fue esto, no, allá reciben nomás. De todas maneras, pues allá, ya después de que sean todos colombianos, pues la hermandad es muy grande allá y uno es como si ya lo hubiera conocido de muchos años, así por lo menos yo fui militar, pero los otros manes fueron paramilitares, otros fueron de esos de la disidencia, pero allá, mejor dicho, allá después de que se digan colombianos, allá es como se forma un solo ejército, entonces allá uno se vuelve unido, que acá en Colombia fue en Colombia, allá pues ya es otra, allá es muy diferente. Habían personas que habían durado 15 años en las disidencias, 15 años, otros 10 años. Pero para quienes hicieron parte del ejército generalmente deben pensionarse a los 18 años de haberse enlistado, según la ley en el decreto 4433 de diciembre de 2004. A los 40 y tantos años la reinserción a la vida civil es complicada, no solamente por la falta de oportunidades laborales en sectores como la seguridad privada, sino por el monto de pensión, en la mayoría de los casos tan reducido para una vida digna. Es que hay una falta de oportunidades de un buen sueldo. Entonces, si tiene una oportunidad de ganar, digamos, $1,000 al mes en Colombia o $5,000 en Ucrania, no es que es una decisión fácil, pero es entendible, es lógica. Pero la decisión termina con muchos de estos colombianos en fosas comunes, de allí que sean los que más mueren en medio de este combate. La razón, desde sus propias vivencias, es que no reciben el entrenamiento necesario y se enfrentan a un conflicto muy diferente al que se vive en Colombia. La diferencia es mucha, ya es una guerra, entonces pues no estábamos preparados a eso, y la verdad pues muy complicado, el entrenamiento es diferente, no fue como acá en Colombia. A mí me dieron un entrenamiento de un mes, me mandaron al frente de la frontera a Rusia, pero muy complicado porque la mayoría de los compañeros con los que yo fui pues lastimosamente todos quedaron por allá.
McPhee explica que no son realmente mercenarios, pues tienen un contrato con un salario específico firmado con el Ministerio de Defensa de Ucrania y bajo esa figura su participación en la guerra es completamente legal, según la Convención de las Naciones Unidas de 1989 contra los mercenarios. Entonces, si quiere criminalizar lo que sí es un crimen, está bien, pero para castigar a aquellos que están siguiendo las leyes internacionales, las normas internacionales por luchar en esa guerra, bajo condiciones 100% legales, eso va a causar más problemas por su reintegración en la sociedad colombiana cuando vuelven. El gobierno colombiano está al tanto de la situación y por eso impulsa un proyecto sobre mercenarios, el cual ya fue aprobado en último debate en el Congreso, con el cual se busca frenar este reclutamiento desmedido y evitar que sigan perdiendo vidas colombianas en medio de la guerra que libra Ucrania. Este es un informe especial que estamos presentando sobre los mercenarios colombianos. Ustedes recuerdan ese caso tremendo que generó una noticia global por el asesinato de un presidente en Haití, en donde hay unos militares retirados que fueron acusados de este crimen y que hasta hoy todavía están detenidos en una cárcel en ese país. Pero hemos visto a lo largo de todos estos meses cómo esta industria, porque ya es una industria, se ha convertido en una de fama mundial. En Sudán, en Ucrania, con fuerzas especiales, militares retirados a los que les ofrecen $10,000, $15,000, $20,000 según sus rangos para ir a comandar unidades que se enfrentan al ejército ruso, también que se enfrentan al ejército ucraniano o que se enfrentan a los paramilitares en Sudán. Todas esas historias las tenemos hoy en la FM Valesca Alvarado. Pues Santiago, el reclutamiento de exmilitares colombianos y policías para que se sumen como mercenarios a guerras en países como Sudán, Haití, Afganistán, Rusia y Ucrania sigue en aumento, según el reporte de las autoridades internacionales. Las investigaciones han dejado en evidencia la existencia de falsas empresas de seguridad y de otros servicios que engañan a los militares y les ofrecen millonarios sueldos. La oferta es tan tentadora que cientos de exmilitares aceptan, pero la mayoría de ellos terminan muriendo en combate. Así lo narra uno de los exmilitares. En muchas partes de la capital o pueblos cercanos, por ejemplo en Facatativá, hay un incorporador que está llevando gente para la unidad supuestamente de fuerzas especiales del GUR de Ucrania, con la mentira de que les van a pagar 12 millones de pesos, de que estando en zona roja les va a llegar un bono de entre 12 a 15 millones de pesos, los cuales nunca lo recibimos. Aproximadamente viajamos 120 personas. De esas 120 personas, en este momento no quedan ni 10 personas activas por lo mismo. Muchos muertos, en ese momento hay muchos heridos, personas que perdieron las piernas, extremidades. El pasado mes de diciembre, 4 ciudadanos y 3 empresas colombianas fueron incluidos en la lista Clinton por formar parte de una red dedicada al reclutamiento de exsoldados colombianos y niños para actuar como mercenarios en guerras tan lejanas como en Sudán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros explicó que desde septiembre del año 2024, cientos de exmilitares colombianos viajaron a Sudán para luchar junto a las fuerzas de apoyo rápido, proporcionando experiencia táctica y técnica como infantiles, infantes, artilleros y pilotos de drones. Pero es que estos ataques son letales y muchos de ellos llegan incluso cuando los colombianos apenas están en fase de entrenamiento. Se convierten fácilmente en carne de cañón, así lo relatan. Hubo un ataque a la base donde vemos más de 300 soldados. Cuando cayó el misil, antes de que cayera el misil, eso suelta unas metrallas, unas esquirlas, y eso afectó muchos heridos. Muchos de mis compañeros perdieron la vida al instante y los otros salimos gravemente heridos. Ese día murieron 4 compañeros que llegaron conmigo desde Colombia. El caso ucraniano es particularmente delicado. Los testimonios de familiares de varios exsoldados colombianos desaparecidos hace varios meses temen que hayan muerto en medio de la guerra. La esposa de un ex policía de Cali cuenta cómo le llegó la noticia de la muerte de su marido debido a la explosión de un dron mientras cumplía una arriesgada misión en el Oblast ucraniano de Jersón, parcialmente ocupado por Rusia. Lamentablemente mi esposo después de eso duró 14 días más, o sea 64 días, y pierde la vida porque no lo quisieron sacar. Cuando lo tenían que sacar, nomás sacaron a un ucraniano y a él lo dejaron ahí. Los reportes de la muerte de los colombianos llegan sin un canal claro de información. La familia es notificada por algún excompañero de combate o un sargento a cargo del pelotón. No cuentan con el apoyo de la Cancillería colombiana, por supuesto, ni las embajadas en Europa.
Yo fui a Kiev, que es donde se hacen todos los trámites, sí. Ahí donde está la persona encargada y de recibir los denuncios y todo, pero realmente nosotros somos burlados allá, incluso ni nos quieren a nosotros por allá. Entre 15 y 17 millones de pesos se gasta uno, entre traducción de documentos, tiquete, alimentación. Pero la muerte de los exmilitares y expolicías colombianos también representa un millonario negocio para estos reclutadores, quienes prefieren reportarlos como desaparecidos para que su familia no pueda cobrar la póliza que está en el contrato. Sus cuerpos terminan descomponiéndose en fosas comunes. Y si usted muere ya se queda y ahí lo legalizan para no pagar la plata a las familias y ya borran contactos, borran todo el archivo de esas personas. Uno encuentra muchos muertos allá en el frente sin recoger que llevan 15, 20 días allá en descomposición. Y es que las autoridades estadounidenses han logrado dar con algunos de los responsables. La agencia de empleo Main Global Corporation, que está en la ciudad de Bogotá, administra y desembolsa fondos para la empresa Global Staffing en Panamá, que firma los contratos y recibe fondos en nombre de la Agencia de Servicios Internacionales, gestionando los pagos de nómina de los combatientes colombianos. Hay también otra compañía llamada Comercializadora San Benito con sede en Bogotá. De acuerdo a las autoridades, realizó transferencias bancarias con una empresa estadounidense asociada con el director de Main Global Corporation, Mateo Andrés Duque. Y es que ante esta crisis muchos intentan escapar, pero salir de los países en guerra es casi misión imposible. Los devuelven, les roban las pertenencias y luego los encarcelan. No lo dejan salir a uno de Ucrania prácticamente. Uno para salir, uno es un problemón. Y uno llega a todas esas fronteras y lo que hacen es que lo devuelven. Le dicen, no, salga por otra frontera y los devuelven. En el caso mío, yo estuve presos con 3 compañeros más. Nos habían retenido. Total que nos llevaron engañados porque dijeron, los vamos a ayudar a pasar mañana en la mañana. Mientras tanto, hoy lo vamos a llevar a un hotel. Cuando nos llevan allá al supuesto hotel, lo que nos meten es a una cárcel por 3 días. El 7 de diciembre del año 2025, un tribunal de Rusia en la región ucraniana de Donetsk condenó a 2 ciudadanos colombianos a 13 años de prisión acusados de luchar en nombre de Kiev. La situación de Alexander, de 47 años, y José Aaron, de 37, esboza un problema mucho más profundo. En los casi 4 años de la invasión rusa en Ucrania, se estima que hay entre 5.000 y 6.000 mercenarios colombianos. La tasa de mortalidad podría oscilar entre 400 y 600. Los desaparecidos podrían superar los 1.000. Ante esta situación, el gobierno colombiano, al tanto de lo que pasa, pues señaló que pedirá información precisa de los colombianos que están peleando estas guerras, a la vez que impulsa un proyecto sobre mercenarios, el cual ya fue aprobado en último debate en el Congreso de la República.